Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video nos vamos a dedicar a la estructura del complejo de Golgi. Recuerden que el complejo de Golgi es otra de las estructuras del sistema de endomembranas. Morfológicamente, ¿cómo está formado? Está formado por pilas de lo que se conocen como cisternas o también sáculos discoides o discoidales, aplanados y también por otras vesículas. Cuando hablo de sáculo y de cisterna, estoy hablando de estructuras con forma de saco, pero obviamente de diámetro microscópico, es decir, se ven al microscopio. Cada uno de estos sáculos o de estas cisternas recibe el nombre particular de dictiosoma y en el complejo de Golgi, dictiosoma. En el complejo de Golgi se hallan entre 7 a 21 dictiosomas que me forman todo este complejo. Obviamente, además de tener estos dictiosomas, consta el complejo de Golgi de un grupo de túbulos y de vesículas que se encuentran alrededor. Les voy a mostrar un esquema para que comprendan mejor toda la estructura. Fíjense, generalmente se encuentra próximo a la envoltura nuclear, al núcleo. Todo esto, lo que está en verde, es el complejo de Golgi. Tenemos una vesícula, que son las vesículas que se asocian. Y después tenemos lo que se conoce como cis Golgi, que ahora les voy a explicar qué es, medial Golgi o Golgi medial, y el trans Golgi, que son tres sáculos o tres dictosomas que están en el centro. Después, fíjense, en general en la parte trans, entonces esta es la parte trans de todo el Golgi y esta vendría a ser la parte cis, lo que se llama parte cis del complejo de Golgi. Se dice que el complejo de Golgi es un sistema de membranas que está polarizado, porque justamente por esta cara cis y esta cara trans, que les voy a anotar ahora a qué hacen referencia. En general, así como todo el complejo de Golgi tiene su parte cis y su parte trans, cada sáculo aplanado tiene su cara cis y su cara trans. En general, las caras cis son caras formadoras. Se llaman caras formadoras en general es la parte que están más cerca de todo el conjunto digamos, a la envoltura nuclear o a un retículo endoplasmático. Y en general las caras trans son las caras que están más alejadas, más distales, y son las caras que están en vías de maduración. Vías de maduración. ¿Por qué? Porque incluye la región donde se generan vesículas de secreción que luego van hacia la membrana plasmática. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto de las caras cis y las caras trans? Para que entiendan un poco el procedimiento. Ocurre lo siguiente. Las caras cis son receptoras de estas vesículas. Estas vesículas es recibido por esta cara que es una cara cis. Entonces, ¿qué ocurre? Se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana del Golgi y ¿qué hace? Se descarga el contenido en el interior. Todo acá. Luego, ¿qué ocurre? En la cara trans, que vendría a ser esta, se genera, por un mecanismo de gemación, una vesícula con el contenido que tenía dentro esa cisterna, y esta vesícula nueva que se formó va a viajar ¿a dónde? Hacia una nueva cara cis
donde se va a abrir esa vesícula y va a descargar el contenido en el otro dictiosoma, en el otro sáculo. Y así sucesivamente, atravesando desde la parte cis hasta la parte trans. Ese es el funcionamiento básico. Las cisternas también tienen determinadas funcionalidades. Por ejemplo, en las caras o en la parte del cis-Golgi ocurre la fosforilación de proteínas y de oligosacáridos. En la parte del medial Golgi se adicionan residuos de azúcares. Y en el trans Golgi ocurre proteólisis, es decir, destrucción de proteínas, clasificación de proteínas y de lípidos, adición de residuos de azúcar, etc. Y luego, el trans Golgi deriva todo el contenido hacia la membrana plasmática a vesículas especiales o a vesículas de secreción. Entonces, más o menos, esto es lo que ocurre en el sistema del Golgi. Por eso es que hay un tránsito continuo de sustancias que, si bien pudieron haber sido sintetizadas en otro sitio, son modificadas y transformadas allí mientras se transportan. Podríamos decir que casi cualquier tipo de macromolécula es transportada por el Golgi en dirección cis-trans y luego es secretada. Bien, básicamente lo que les traté de explicar en este video es la estructura y la funcionalidad básica del complejo de Golgi. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.